naciones, reyes y sacerdotes, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos situados hacia el sur de nuestro país. Es un lugar hermosísimo, nuestra ciudad, Puerto Ordaz, y gracias al Dios de Gloria por permitirnos una vez más llegar hasta ustedes a través de esta herramienta, esta plataforma que nos permite pues la tecnología. Y gracias a Dios por estas circunstancias que a nivel mundial ha aumentado de manera exponencial, diría yo, el uso de las redes sociales para llegar a cada uno de ustedes a través de su celular, a través de su laptop, a través de su computadora. O sea, hay muchas cosas de las cuales la tecnología nos permite llegar hasta ustedes. Y le damos gracias a Dios porque es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de formación, es un tiempo en donde a pesar de las situaciones adversas, pues siempre estamos allí conectados para seguir avanzando dentro del contexto del cristianismo. Gracias a las personas que nos siguen a través de esta plataforma en Facebook, los que nos visitan en la plataforma de YouTube, porque también estamos allí, tenemos la bendición de que podemos interactuar, podemos contar con su apoyo también en YouTube, por WhatsApp y también por Instagram. Usted puede ver este video a través de todas esas redes y de todo de estas marañas de cosas que nos permite la tecnología. Y bueno, podemos llegar a cualquier lugar del mundo porque esa es la Internet. Estamos en un tiempo de globalización y la globalización desde el punto de vista comunicacional nos permite pues llegar a lugares recónditos. Uno no sabe hasta dónde pudiera llegar a verlo, a ver a alguien, algún comentario, alguno de nuestros videos. Ya de pronto creemos que solamente queda en el contexto de nuestro país o a lo mejor en América Latina, pero es posible que nos pudieran ver en cualquier lugar del mundo en donde de pronto el español sea una forma de entendimiento en el lenguaje. Gracias a todos los que nos envían sus comentarios a través de las redes sociales y a través de nuestros correos, a través de WhatsApp. Gracias porque siempre recibimos esa retroalimentación de cada uno de ustedes. Les recuerdo también que en YouTube tenemos también presencia por medio de un programa que estamos haciendo diario que se llama así, Conversamos Mañana en la Mañana. Ya a partir de mañana pues volvemos a iniciar esta serie de conversaciones. Nos habíamos detenido un poco por razones técnicas, pero ya resueltas. Ya tenemos todo resuelto, ya tenemos todo ya sincronizado y vamos andando. Así que el programa de la cual salíamos todos los días, de lunes a viernes, conversamos mañana en la mañana, ya usted nos puede volver a ver allí en YouTube. Así que les invito a que mañana en la mañana usted tenga esa conexión con nosotros. También los días jueves a las 7 de la noche estamos saliendo en vivo y en directo a través de Facebook. Los días jueves a las 7 en punto de la noche, hora de Venezuela. Dependiendo de cómo usted esté ubicado en algún lugar del planeta, pues usted ajusta su horario. En esta semana que hemos venido observando el desarrollo de los acontecimientos sociales, de los acontecimientos políticos, económicos, no deja de impresionarnos las noticias que se desarrollan todos los días. Todos los días hay un tema nuevo, todos los días hay algo que comentar, hay algo que analizar. Siempre hay algo en que está lo social, están las situaciones a lo mejor culturales. Siempre está, sobre todo con esto de la pandemia, los confinamientos, en cuanto, por ejemplo, a las iglesias que tienen que permanecer cerradas. En algunos lugares, tengo entendido, por ejemplo, que en algunos estados de los Estados Unidos hay iglesias que ya están comenzando, ya abrieron sus puertas con las limitaciones, por supuesto, que impone la ley de distanciamiento social y todas esas cosas. Pero
Cada vez que hablamos de esos temas, el tema de religión o de creencia, se mezcla mucho, esos temas se correlacionan mucho con otros temas de tipo social. Y entonces vemos eh, comentarios de diferentes líneas, de diferentes ramas, de diferentes perspectivas en relación, por ejemplo, a lo que es realmente el cristianismo. Yo en esta semana escuché a alguien decir, y verdaderamente me sorprendió la manera en que venía hablando, porque estaba hablando muy bien de Jesucristo y hablaba muy bien en cuanto a la doctrina y no sé qué, pero de repente llega y salta por allá diciendo de que nosotros tenemos que salir de ese contexto, de esa religión que nos han inculcado y que tenemos que buscar los libros apócrifos, de que haya información que nos van a ayudar al crecimiento espiritual, de que no debemos seguir teniendo esa doctrina arcaica y que debemos de evolucionar y cambiar. Entonces hay muchas cosas que se contradicen y hay muchas cosas que es bueno analizarlas, sobre todo lo que tiene que ver con la identidad de cada uno de nosotros. Y en el contexto de la religión o en el contexto de nuestras creencias, hay muchas cosas que convergen y confluyen, porque hablar de nuestras creencias y hablar de religión, no podemos separar nuestras identidades, a lo mejor cultural o étnicas, de lo que nosotros tenemos como cierto en cuanto a nuestras creencias. Por eso el tema de hoy lo hemos titulado ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es lo que realmente nosotros entendemos por identidad? Y cuando le hablo a ustedes de cuál es mi identidad, y una vez que definamos un poco qué es identidad, tendremos que pasearnos por definir a lo mejor lo que es identidad personal, lo que es identidad cultural, identidad, por ejemplo, no sé, nacional, identidad biológica, identidad sexual, identidad de género y, por supuesto, la identidad en nuestras creencias o la identidad religiosa que tenemos. Todas estas cosas, desde el punto de vista sociológico, tienen un impacto actualmente a nivel global. Verdaderamente ya las cosas no es tan sencillo como lo podíamos ver antes. Antes era mucho más monolítica la cosa, ¿no? Pero ya no, ya con este asunto de la tecnología y con esto que estaba ocurriendo a nivel mundial, en donde usted en segundos puede accesar a la información y tener una serie de elementos de juicio que le llevan a tomar decisiones o le llevan a tomar la iniciativa de definir cosas. Y de bueno, de alguna manera eso va afectando nuestra cotidianidad, va afectando el desarrollo inclusive de lo que nosotros percibimos tal cual hoy, qué es lo que realmente es una iglesia y qué es lo que realmente somos en el cristianismo, si tenemos una identidad como cristianos, si yo tengo una identidad simplemente porque me identifico con una corriente protestante o me identifico con una corriente católica o me identifico con una corriente sectaria. Es decir, hay muchas cosas que confluyen allí. Y en especial he visto con mucho detenimiento de que dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay personas que aunque están comulgando allí y asisten y de pronto a lo mejor medianamente pareciera que entendieran las estructuras en sí del cristianismo, muchos son los que sorpresivamente te salen con cosas que tú dices, bueno, ¿y este qué pasó? O es cristiano o es cristino o es a medias, ¿cómo es la cosa? Es decir, en algún momento las corrientes de pensamiento filosóficas del mundo influyen sobre la manera de pensar de ese cristiano y comienza a hacer cosas que nosotros realmente es importante que las analicemos. Un poco lo que decía Salomón, le dicen a lo malo, le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Y personas que se supone que tienen un grado de conocimiento de lo que es la verdad. Por eso es que Jesús, cuando hablaba sobre la verdad y que esa verdad nos hace libre,
la verdad de esa verdad es que el conocimiento de la revelación de esa verdad es lo que nos permite tener esa libertad en Cristo Jesús. Y nuestro punto de apoyo, nuestro punto de anclaje no debe ser algo que esté fuera del contexto de la palabra de Dios. Así que nuestro estándar, nuestro punto, nuestro guía, nuestro lugar de referencia tiene que estar basado en la Escritura. Y en la Escritura, en la Biblia, conseguimos que allí hay una serie de características, una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros tener identidad. Pareciera sencillo que usted le pregunte a alguien, mira, ¿qué es para ti identidad? Pareciera sencillo que usted le pidiera a alguien que conceptualice identidad y resulta que se puede conseguir con cierta dificultad. Mire, de manera determinante, todos esos rasgos de una persona, de un individuo, y cuando hablo de rasgos estoy hablando de todo aquello que de alguna manera van a identificar y van a darle esa personalidad a alguien, de tal manera que produce en esa persona un estado de conciencia de lo que realmente es. Entonces, todos esos conjuntos de rasgos muy propios, muy individuales, muy de cada persona, eh, y todo eso se va sumando, todo eso va permitiendo a que la persona tenga un concepto de sí mismo, o al menos tenga conciencia de sí mismo, lo que él es como persona, y por lo tanto lo convierte en alguien totalmente distinto a otro. Es decir, que lo vuelve prácticamente único. Y la identidad te permite justamente eso, la identidad te permite ser único. No hay otra, ¿cómo? De pronto a lo mejor buscamos definiciones allí en la internet de lo que es identidad y usted se puede pasear por 50.000 formas de definición. Pero identidad es eso, usted es único, usted tiene un conjunto de rasgos en su personalidad, usted como ser humano, que simple y llanamente lo hacen ser únicos. Entonces, cuando hablo de identidad, tendría que hablar de identidad personal y que dependiendo de esa identidad personal, usted puede producir una identidad colectiva. Y ahí es donde queremos entrar hoy. Entre esa identidad personal y la identidad colectiva o la identidad sociocultural comienza a haber una serie de conflictos, comienza a haber una serie de cosas que parece que no engranaron totalmente, ¿no? Y que todos esos conjuntos de rasgos muy personales, muy propios, que de alguna manera moldean mi personalidad y me hacen una persona prácticamente que incopiable, porque en la medida que yo tengo conciencia de mí mismo, en esa medida pues me doy cuenta de cuáles son mis gustos, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis acciones, cuáles son mis líneas de pensamiento. Eso es tener identidad. Ahora, lo primero que nosotros nos viene a nuestra mente, o lo primero que le viene a cualquier persona a su cabeza, es que hablar de identidad personal, estamos hablando de que usted tiene un nombre, usted tiene un apellido, usted tiene un número de cédula, usted tiene un número de pasaporte que es único, único. No hay alguien exactamente igual a usted con todas esas características, aunque sean mellizos y aunque sean morochos y todas esas cosas que ustedes saben que ocurren por allí. Hemos visto que somos tan únicos y nuestra identidad es tan única que los avances tecnológicos nos han llevado a poder afinar todas esas cosas. Por ejemplo, usted es tan único que su huella digital es única. Y usted es tan único que su ADN también es único. Entonces, mirando todas estas cosas, viene a mi reflexión de esta semana, es que la identidad que tengo yo como persona realmente se compagina con la identidad que tengo yo como creyente en Cristo. Y estas dos cosas se compaginan con mi identidad que yo tengo desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista nacional, porque yo puedo tener una identidad nacionalista. Es decir, todas esas cosas van en comunión unas con otras. Mi identidad, por ejemplo, filosófica, cuál es mi identidad política. Es decir, todas esas cosas confluyen en la vida del cristiano y créalo,
produce impactos por un lado positivos y por otro lado negativos. Porque el cristiano de hoy en día vive todos los días, a cada instante, a cada momento, vive bombardeado de la información que entra a través del celular, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de todo cuanto digitalmente puede viajar, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que el cristiano de hoy debe, o no sé si será mejor decir tiene o debe, pero hagamos los dos, tiene y debe de estar claro cuál es su identidad, cuál es su personalidad, cuáles son sus valores, porque para hablar de identidad tiene que allí confluir muchas cosas y entre el conjunto de elementos que surgen están también sus valores. Entonces, yo puedo hablar, como le decía, de identidad, a lo mejor como persona, usted se llama, no sé, X, y usted con su número de cédula usted es único, y con su número de pasaporte es único, con su número con su huella es único, con su ADN usted es único. Ahora, todas esas cosas son suficientes para yo decir, esa es mi identidad. Por ejemplo, yo pudiera preguntarle a usted, ¿usted tiene identidad en Cristo Jesús? ¿Usted tiene identidad en cuanto al evangelio que estamos profesando? ¿Usted tiene identidad en cuanto a su creencia, en cuanto a los valores fundamentales de nuestra cultura cristiana? ¿Tiene identidad con respecto a eso? ¿O la cultura de los lugares donde usted está de alguna manera influye sobre su identidad como persona o su identidad como creyente? Eso es interesante preguntarse. Si yo hablo, por ejemplo, de identidad cultural, nos metemos en tremendo paquete, porque para hablar de identidad cultural se conjugan muchas cosas, se conjugan vivencias, creencias, tradiciones, se conjugan comportamientos, valores propios de ese lugar donde usted está y que de alguna manera tiene que compartirlo con otro, porque no se puede hablar de cultura si usted es único. Es decir, usted no vive en usted vive en un lugar donde no hay más nadie, ahí no se puede hablar de cultura. Pero cuando hablamos de identidad cultural, indudablemente se significa que esa identidad personal, cuando confluyen muchas identidades personales, eso produce indudablemente ese roce, esa convivencia entre unos y otros, produce patrones de comportamiento, patrones de valores, patrones de tradiciones que de alguna manera moldean la identidad cultural en esos lugares. Por eso, aún estando dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, nosotros vemos que hay identidades de todo tipo. Hay quienes se van por las corrientes. Usted puede decir, bueno, pero eso es una corriente religiosa, entonces usted lo ve que si pentecostal es libre, pentecostal es ortodoxo, pentecostal no sé cómo, entonces presbiteriano, luterano, adventista, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a surgir una serie de cosas producto de la relación y de la interrelación de unos con otros. ¿Cuál es el punto aquí de preguntarme cuál es mi identidad? En la congregación donde usted está, ¿cómo usted se identifica? ¿Cuál es su identidad en el lugar donde usted está, con los pastores con quien usted está, con las personas con que usted se reúne? Usted comparte esa identidad que usted y yo deberíamos de tener en ese Padre eterno que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Compartimos esa identidad, compartimos tanta identidad en ese sentido que tenemos una cultura, que es una cultura que nosotros, usted y yo la conocemos, hablamos de cultura de reino. Se puede pensar en esos términos en la congregación donde usted está. Y si es así, todos los que están allí, aunque tienen una identidad única, es decir, son total y absolutamente diferentes, comparten elementos de creencias culturales, comparten ideologías o comparten, por ejemplo, la misma línea doctrinal. Y ahí es donde viene la pregunta inicial: ¿cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que me identifica? Yo recuerdo que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús, ¿se acuerdan aquellas horas previas a la crucifixión de Jesús?
en donde Pedro estaba en un lugar, ya Jesús lo habían puesto preso, y Jesús estaba en un lugar en donde las personas que estaban alrededor comenzaron a relacionar o a hacer una especie de identificación de la forma en que vestía Pedro en relación a Jesús, de la forma en que hablaba Pedro en relación a Jesús. Y entonces vemos que hay cosas que nos identifican y que nos hacen de pronto únicos en el contexto de lo que nosotros profesamos como persona, como creencia, como cultura religiosa, y eso hace que nosotros como elementos importantes en el mundo, que es el cristianismo, debemos de defender nuestra identidad. Yo veo que a nivel del mundo la gente anda protestando porque le están violando sus derechos, le violan su identidad y se la van por allí. Le violan su identidad nacional, su identidad de género, su identidad étnica. Y fíjense, ahora la semana pasada creo que era el Día Internacional de los Indígenas. Entonces, por ahí ustedes vieron por las prensa, por la televisión, que se identifica un poco de indígena porque le están violando su identidad indígena, su identidad como persona. Entonces, a veces uno pregunta, ¿dónde están esos movimientos que compartimos en el cristianismo y que nos reunamos a nivel mundial y protestemos porque están violando nuestra identidad como cristianos? Es algo bien interesante y que sin duda alguna en algún momento eso va a ocurrir porque el sistema del mundo está tratando de progresivamente irle quitando identidad en cuanto al cristianismo a las personas y darle más valor a las identidades sociales. Entonces, es más importante actualmente la identidad social o las cosas que marca la sociedad más allá de su identidad que pueda tener como persona o su identidad que pueda tener en relación a sus creencias. Y es mucho más fuerte. Por ejemplo, la identidad ahora con este boom de lo que ocurrió con George Floyd, entonces su identidad como negro, y está la identidad de los blancos, y entonces aquella pugna, aquellas cosas en donde, bueno, si yo soy negro tengo una manera de ser, y si soy blanco tengo una manera de ser, y hay como un mimetismo, y pareciera que hubiese ahí una especie de un sincretismo ahí medio extraño en cuanto a si eres negro, si eres blanco, a dónde vives y la cantidad de plata que tengas o no, la línea de pensamiento a nivel político, a nivel económico, es algo en donde el mundo entero, el sistema del mundo busca tratar de desviar un poco la identidad que usted y yo deberíamos de tener como cristianos. Aunque yo tenga identidad nacional, no significa que yo no tenga mi identidad como cristiano. Es decir, mi identidad nacional me vincula al país de donde yo nací. En este caso yo soy venezolano. En mi identidad como venezolano, las cosas que aquí en Venezuela son propias de los venezolanos, pues nos hace compartir esas costumbres en cuanto a tradiciones. De repente, para un venezolano, un plato, el pabellón, es decir, arroz con caraote y carne, esa identidad que me da como nación. O de repente tengo una identidad nacional porque me identifico con el escudo, con la bandera de nuestra nación. Pero también me puedo dar identidad nacional porque hay comportamientos que son propios de nosotros los venezolanos. Y eso, al haber nacido en esta tierra y haber crecido con esa influencia de lo que nos han enseñado, yo tengo identidad nacional. Pero eso no quiere decir que yo pierda mi perspectiva de mi identidad como cristiano. Indistintamente de donde usted esté, la identidad que usted y yo debemos de tener en cuanto al cristianismo no debe de estar moldeada por los conceptos locales o culturales o por los conceptos de la globalización que ellos tratan de promover, de que haya una integración a nivel mundial con una sola corriente de pensamiento. Es decir, esas cosas realmente falta mucha tela que cortar en relación a eso, para tratar de dar un predominio a nivel mundial de algo que tiene que irse buscando. Por ejemplo, a nivel mundial desde el punto de vista social o sociopolítico, la globalización está tratando de ver cómo
esas corrientes sociocomunistas se estén mezclando con las corrientes cristianas. Entonces todas esas identidades que tienen esas personas en cuanto a su vida política y tienen una identificación política, ellos están tratando de inmiscuirse en todos los ambientes en donde de alguna manera hacen peso, porque la identidad en Cristo Jesús hace peso en el sistema del mundo. Y yo no estoy diciendo que sea total, pero sino que parte de ese sistema de globalización que promueve una integración total de las naciones, a lo mejor con la premisa de hacer bien, entre comillas, hay que cuidarnos mucho sobre esas cosas, porque a la final todos esos rasgos sociales o culturales tratan de minimizar y tratan a lo mejor de desdibujar nuestra identidad que deberíamos de tener como cristianos. A mí me llama muchísimo la atención que en este tiempo estamos viendo algo que es bastante delicado. Y yo lo hablo de delicado porque se le ha dado un carácter legal, es decir, en relación a la identidad de género. Ahí el sistema del mundo ha buscado la manera de que no se pueda hablar en libertades en cuanto a algunas formas del género. Pero como hay derechos humanos, yo tengo derecho a tener una identidad X en relación a lo que usted quiera, pero yo también tengo derechos a que a mí se me respete mi identidad que tengo como cristiano o mi identidad que tengo como persona. Y entonces, en esta semana he visto mucho cómo se ha venido, ha ido progresivamente aumentando el tema este de la identidad de género. Inclusive en Estados Unidos ya hay escuelas en donde los niños que están desde etapas muy tempranas, en ese proceso de formación sociocultural y a lo mejor en ese proceso de formación personal, están produciéndose, a mi juicio, le están dando también una ideologización en cuanto a su identidad en género. Y en los últimos años nosotros hemos visto cómo se ha comenzado a hablar sobre el tema de la identidad de género, sobre el tema de que debe de respetárseles los derechos a cada uno. Y entonces comienza una polémica a nivel cultural y a nivel social, que de alguna manera la iglesia de Cristo Jesús entra en ese escenario. Porque hablar de identidad de género atañe a la iglesia de Jesucristo. Porque cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, cuando Dios está haciendo todo ese trabajo hermosísimo que está descrito ahí en el primer capítulo del libro de Génesis, aparece Dios por allí haciendo al hombre en el sexto día, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces estamos hablando ya de una identidad. Ya yo les hablé al principio de identidad, conjunto de elementos que hacen único a una persona. Ahora cuando tengo que hablar de identidad de género, entonces hablar de género es un término que causa mucha controversia en nuestro día. Muchísima controversia, porque entra en juego lo que es ciencias sociales, entra en juego inclusive hasta la Organización Mundial de la Salud entra en juego, porque tiene que haber alguien que ponga un punto de referencia en cuanto a lo que ahora nosotros venimos en esta era moderna a conceptualizar muchas cosas, porque hablar de identidad es una cosa, hablar de género es una cosa, y hablar del sexo es otra cosa. No es lo mismo. Y a veces hay esa mezcla, ¿no? Identidad de género, identidad de sexo, pareciera que fuera lo mismo. Y dentro de las congregaciones estamos viendo que este tema es sumamente importante. Es sumamente interesante, porque lo primero que usted y yo dentro del cristianismo debemos de tener claro es mi identidad como persona y mi identidad como creyente en el Evangelio de Jesucristo. Porque si tengo claro eso, mi identidad, y de acuerdo a lo que dice la Escritura, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, que yo soy semejante a esa identidad que tiene Dios, a esa identidad que tiene Jesucristo y que tiene el Espíritu Santo, entonces resulta que ahora, dentro del cristianismo, tenemos que lidiar con el asunto del género. Es decir,
ese término técnico sofisticado de las ciencias sociales, en donde, bueno, alguien por allá dijo, bueno, es el conjunto de características diferentes que cada sociedad, y escuche bien con detenimiento, que cada sociedad asigna a un hombre y a una mujer. O sea que está colocando por allá eso de que asigna a un hombre y a una mujer, no lo está incluyendo como parte de género, género masculino, género femenino, sino que está diciendo le asigna a un hombre y una mujer. Así está hablando ya de identidad sexual. Entonces, hablar de género es una cosa espectacular y es un tema que hay que hablarlo. La identidad de género tiene que mezclarse dentro de las cosas que tenemos que enseñar en nuestras congregaciones, porque tenemos que lidiar con eso. Porque a nuestras congregaciones van a llegar personas que en su cabeza tienen una identidad, en su cuerpo tienen otra identidad, socialmente tienen otra identidad, y a lo mejor hasta en su trabajo tienen otra identidad. Entonces, es importante que la iglesia no pierda de vista de que tenemos un rol muy importante en la sociedad, sobre todo cuando tenemos que hablar sobre el tema de identidad de género, sobre el tema, por ejemplo, hay gente que dice que ya no va a ir a ciertos grados de de iglesias cristianas, porque esas iglesias cristianas tienen un problema con la ropa, tienen problemas con comportamiento, tienen problemas con la apariencia de la gente. Entonces, que las iglesias cristianas están violando la identidad de las personas porque ellos tienen un sentimiento determinado. Es más, hasta se atreven a decir que Dios se equivocó con ellos y que ellos tienen una forma de pensar diferente. Escúcheme algo que es bien interesante. Hablar actualmente de identidad en cuanto al género, tenemos que hablar en términos de cuáles son mis sentimientos o cómo yo me percibo, cómo yo me entiendo a mí mismo en cuanto a si soy femenino o masculino o cómo yo percibo a las demás personas que están a mi alrededor. Es decir, a veces lo que la persona piensa en cuanto a su identidad en el género no coincide con su identidad biológica o con su identidad de su genitalidad. Entonces, el término de identidad de género es algo que tenemos que hablarlo dentro de la congregación. El término de identidad sexual tenemos que verlo bien, eso se con precisión quirúrgica, y actualmente hay que establecer una diferencia entre ambos porque hay lugares en el mundo en donde desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legal, hay una diferenciación bien marcada entre lo que es género y lo que es el sexo y cómo yo me identifico como persona. Eso es bien importante. Nosotros como hombres y mujeres de Dios que nos identificamos y tenemos una identidad en Cristo Jesús, tenemos que entender que hablar de género actualmente se está colocando en términos de una categoría relacional y no simplemente a una clasificación de sujetos, es decir, hombre o mujer. Y como les decía, mire, las cosas se han puesto tan difíciles actualmente en cuanto a lo conceptual, que la Organización Mundial de la Salud habla de que los roles socialmente construidos, dice la Organización Mundial de la Salud, que los roles socialmente construidos, que esos comportamientos y actividades y atribuciones de una sociedad es quienes marcan la pauta y son los que van a determinar qué es lo que es apropiado para una mujer y qué es lo que es apropiado para hombres. O sea que de pronto llegará el día en que solamente habrá, no sé, congregaciones cristianas en donde ahí se van a reunir solamente personas que tengan una identidad específica con su género. Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud está hablando de que hay que orientar a la gente, que hay que orientar al ciudadano, que hay que orientar a las personas para que ellas se entiendan a sí mismos y se les pueda dar esa bendición de que ellos puedan conocerse a sí mismos, puedan aprenderse de sí mismos, de que los estereotipos y los prejuicios y la influencia que puedan tener socialmente
eso es lo que realmente va a construir su género, independientemente de cuál sea su sexo, independientemente de cuál sea su identidad desde el punto de vista de religión o de creencia. Estamos metidos en un tremendo paquete y no nos estamos dando cuenta, o tratamos de no hablar estas cosas a nivel de iglesia, porque hay lugares en el mundo donde si habla de estas cosas, entonces si hay una persona allí que tiene algún tipo de creencia en cuanto a su identidad de género, puede sentirse ofendida y hasta te puede acusar, puede ir a algún lugar, demandarte y mandarte preso. Hasta ese punto hemos llegado, que hay temas que no se pueden hablar públicamente, porque yo tengo que respetar la identidad de género de las personas. Y yo le digo, nosotros respetamos la identidad de género de las personas, pero la identidad de género no puede estar por encima de la identidad que tenemos nosotros también como cristianos. Yo tengo una identidad en Cristo Jesús, yo tengo una identidad, a lo mejor yo puedo decir protestante, pero pareciera que es más importante, hay que respetar más la identidad de género de alguien que la identidad, por ejemplo, social, o la identidad que yo tenga desde el punto de vista de mis creencias. Para mí mi creencia, mi identidad como creyente es tan importante como la identidad que usted tenga de su género. Pero desde el punto de vista jurídico defienden más a quienes se sienten agredidos por su identidad de género que aquellos que de repente nos podemos sentir agredidos porque nos discriminan porque tenemos una identidad cristiana. ¿Ves dónde estamos parados, no? Entonces, ¿qué estoy diciéndole con todo esto? Que la iglesia, las congregaciones, no nos podemos desvincular de lo social, porque parte del cristianismo tiene que ver con la sociabilización de una persona que tiene identidad en Cristo y que al compartir el Evangelio de Jesucristo para llevar este mensaje que transforma a la gente, para llevar el mensaje para la evangelización del mundo, tenemos que sociabilizar con el mundo y de alguna manera esa forma de estructura social que tiene el mundo tenemos que enfrentarla. Y resulta que la sociedad a nivel del mundo tiene un problema bastante grande, y es que los roles naturales, los roles sociales, los roles biológicos, el rol del individuo dentro de la sociedad, tiene mucho que ver con la forma en que ellos de alguna manera perciben ese mensaje del Evangelio. Por ejemplo, si usted le dice a una persona que el Evangelio de Jesucristo, el que nos creó, varón y hembra, nos creó, entonces tenemos problemas con esas personas que tienen una identidad de género distinta a lo que nosotros consideramos como identidad sexual o identidad biológica. Es decir, ¿qué le digo yo? Tenemos que aprender nosotros los cristianos a que ya no es lo mismo, ya no es sinónimo hablar de identidad de sexo e identidad de género. Y ahora tenemos que manejarlo desde otro punto de vista, porque ya es como, tenemos que hacer una analogía bien precisa en dónde está el territorio del género actualmente, y el territorio del sexo, y el territorio de lo que es identidad. Porque tenemos que manejar esos tres elementos: la identidad como persona, la identidad como género, la identidad como sexo. Y cuando hablo de identidad como persona, su identidad, en este caso, como cristiano. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque se tiende a confundir género con sexo, se tiende a confundir muchas cosas. ¿Sabe que la iglesia se está enfrentando hoy con algo que es bien particular? Y es que en la práctica tratamos de socializar lo que es biológico, o tratamos de biologizar lo que es social. Es decir, ¿qué le estoy diciendo con esto? Tratamos de socializar a una persona que a lo mejor biológicamente es de una forma, pero ella mentalmente, en su cabecita, piensa de otra manera. Entonces, la iglesia de hoy tenemos que manejar con mucha precisión eso, para que nosotros entendamos con claridad lo que está haciendo el sistema del mundo hoy. Que lo pudiéramos decir como hablábamos hace muchos años atrás, las maquinaciones del diablo, esas basuras del diablo, y por todos lados el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Pero escúcheme, nosotros tenemos un reto,
El sistema del mundo está buscando la manera de hacerle ver a usted y a mí de que lo que dice la Biblia, de que varón y hembra los creó, es una mentira. Imagínense a dónde llega. Es decir, que ese binarismo de género es mentira. Porque hay otra forma de mirar las cosas. Es decir, que actualmente la sociedad ha llegado a la conclusión de que las personas inclusive pueden alternarse en cuanto a cómo se perciben a sí mismos en su cabeza en relación a su género. Es decir, puede ser que biológicamente hablando, fenotípicamente hablando, sean de una manera y mentalmente es otra. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, usted puede, es XX y indudablemente, fenotípicamente, usted es una mujer. Y si es XY, esa carga genética, usted, desde el punto de vista externo, usted es un hombre. Pero aquí en la cabeza, imagínese, es una mujer desde el punto de vista fenotípico, desde el punto de vista biológico, es decir, es XX, pero en su cabeza la persona dice, no, yo no soy mujer, yo soy hombre. Y entonces el mundo ha dado por cierto y válido desde el punto de vista jurídico que hay que respetar a la persona tal cual como se percibe a sí mismo aquí en su cabeza. Es decir, que si Dios a usted lo hizo mujer, usted de repente se da cuenta de que Dios tuvo un pelón porque usted, aunque es mujer, usted piensa como hombre, usted, su mentalidad es como hombre, usted se ve como hombre, usted siente como hombre y todo en su cabeza, en su mente, usted es hombre, aunque biológicamente usted sea una mujer. De eso, dentro de las congregaciones cristianas tenemos que tomar en consideración ese tema porque hay que ayudar a muchas personas que están en esa disyuntiva. Es decir, hay personas que no se sienten identificados con ninguno de los dos géneros o alternan en los dos géneros. Entonces, esa diversidad de identidad es lo que usted va a conseguir por ahí como género fluido. Es decir, yo puedo fluir tanto como en hombre como en varón, como en mujer. O sea, de pronto esta semana yo tengo una identidad de género como mujer y resulta que dentro de 15 días tengo una identidad de género como hombre. Es decir, que hay un tercer género, que ya no, esa bisexualidad no encaja. Hay algo allí en donde yo puedo pasarme de un bando a otro y sin ningún problema, pues simple y llanamente fluir porque la sociedad a mí me permite tener eso. Ahí no importa, aunque su identidad sexual sea, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, vamos a suponer que usted es hombre, desde el punto de vista biológico, es decir, usted es XY, sus cromosomas es XY, y a usted eso le da unas particularidades y unas características individuales que le dan esa identidad entre masculino y femenino, pero, usted, por ejemplo, cuando llega, puede darse este caso, la persona cuando llega a la iglesia tiene una identidad distinta a la que biológicamente profesa. ¿Y cómo hacemos con eso? Porque ellos dicen que son cristianos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que ellos han nacido de nuevo y de que ellos son salvos y que Dios, a pesar de que ellos consideran perdonan a Dios, hay que perdonar a Dios que me dio una identidad sexual distinta a mi identidad de género. ¿Qué le parece? Es decir, tenemos un serio problema en nuestros días y la iglesia de Cristo no puede hacerse el loco con respecto a esto. No podemos hacernos los locos porque en algún momento vamos a tener que lidiar con esto. En algún momento los pastores tienen que manejar los términos. Identidad sexual, identidad de género, identidad biológica, su identidad como persona. Entonces, no es posible que hoy, en pleno 2020, nosotros tengamos que ver todavía algunas congregaciones, algunos lugares terrenal llamados iglesias, que bueno, simplemente se niegan a este tipo de cosas y predican un evangelio, como llamamos nosotros, un evangelio a rajatabla, etcétera, etcétera. Y esas personas también necesitan
ayuda para ayudarlos a tener una identidad en Cristo Jesús. Es decir, que esa identidad biológica de ese material genético, tanto en lo terrenal, deberíamos de llevarlo también a una especie de una identidad genética de un ADN en lo espiritual. Porque la identidad biológica entre nosotros, la raza humana, es muy interesante. Porque si usted agarra y para usted tener descendencia, fíjense algo importante, para que usted y yo como raza humana tengamos descendencia, tenemos que hacer cruces genéticos de ese material de partida de todo ser vivo. En el caso de nosotros, esos cromosomas que están del lado de la mujer y del lado del hombre, cada uno de esas cargas cromosómicas cuando se unen van a producir en esa nueva generación, en ese nuevo ser, se va a transmitir a esos descendientes esas cargas genéticas. Pero si usted agarra y usted dice, no, yo tengo una identidad como mujer, pero yo genéticamente soy un hombre, entonces yo voy a convivir con otros que tengan mi misma identidad, es decir, hombres desde el punto de vista biológico, y hombres con hombres no procrean a un niño, no procrean otro ser humano, necesita la carga cromosómica XX, la carga cromosómica XY, es decir, necesita a un hombre o una mujer. Por eso es que en el Génesis dijo Dios que varón y hembra lo creó y dijo, fructificaos, multiplicaos y poblad la tierra, sojuzgarla, pero dígame algo, si usted agarra, por ejemplo, y aísla a 1 millón de varones y lo pone en una isla, y usted va dentro de 20 años a ver cuántos se han reproducido, la verdad es que a lo mejor no queda ninguno, porque se murieron. O usted agarra, por ejemplo, agarra 100 mujeres y las pone en una isla, a esas 100 mujeres, y dentro de 50 años va a buscar a esas mujeres a ver cuántos procrearon, a ver cuál ha sido la descendencia de esas 100 mujeres. La respuesta, ninguna, porque desde el punto de vista de la identidad que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, nosotros, la identidad biológica debe de ir acorde con nuestra identidad de género arriba en la cabeza. Pero el diablo ha hecho desastre con esto. Tiene una identidad biológica distinta a su identidad de género, es decir, tiene una identidad sexual distinta a su identidad de género, tiene una identidad biológica, sexual y religiosa distinta, porque cree en un Dios que es un Dios loco, es un Dios que se equivocó conmigo. En estas cosas tenemos que estar muy pendientes. Nuestra identidad como persona, esa identidad dura toda la vida. Es decir, mi identidad, por ejemplo, sexual es para toda la vida, pero el mundo se ha ideado mecanismos para que si usted tiene una identidad de género distinta a su identidad sexual, bueno, desde el punto de vista quirúrgico se acomoda el asunto y se acabó. Porque como Dios tuvo un error, Dios se equivocó, Dios le dio a usted un sexo masculino, cuando usted realmente en su identidad de género es mujer, bueno, entonces le quita su sexualidad masculina y se le acomoda la cosa allí para que usted tenga un esbozo de lo que es un sexo femenino. Vaya, es decir, el fenotipo de una persona es cambiado por voluntad del hombre porque Dios se equivocó con el fenotipo de esa persona que le dio, Dios se equivocó y le dio una identidad que no era, una identidad de género totalmente contraria. Aquí es donde juega un papel importante la identidad, yo pudiéramos decir identidad religiosa, por darle un nombre, pero puedo decir identidad de mi creencia, religioso y creencia. Es decir, mire, aunque el mundo no quiera reconocerlo, la identidad de mis creencias y la identidad religiosa produce un impacto muy, pero muy profundo en mi formación como identidad, como persona. Y me da a mí particularidades sumamente interesantes que me permiten acomodarme y me permiten alinearme a la identidad que debo de tener en Cristo Jesús para poder
ser conforme al modelo de Dios, conforme al modelo de Cristo, para poder entrar en ese contexto de la santidad. ¿Dónde queda la santidad cuando usted tiene esa mercocha de identidad de género, de identidad como sexual, de identidad como persona? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para vivir en santidad? Usted dice, bueno, pero es que esa es mi percepción. Bueno, esa es su percepción. ¿Y la percepción de Dios dónde queda? O sea, los valores cristianos, los valores religiosos, esos valores que cuando me relaciono con esas mismas personas que tienen esa identidad religiosa de creencia, forman una cultura. Y la verdad es que nosotros somos una nación, la nación de Cristo Jesús, esta nueva, este sí es un verdadero nuevo hombre. Mire, en Cristo Jesús hay un nuevo hombre. Y el diablo está empeñado en hacer un nuevo hombre conforme el modelo de las corrientes sociales, al punto tal que la misma Organización Mundial de la Salud dice que eso depende de la cultura de la sociedad. Es decir, es la sociedad quien marca las pautas y no Dios. Es la sociedad quien marca qué es una atribución para femenino, qué es una atribución para masculino, qué es una atribución desde el punto de vista cultural en cuanto a su identidad, si es hombre o si es mujer, dependiendo de cómo usted se sienta. O sea, de pronto, imagínense hasta dónde hemos llegado, que pudiera ocurrir que una persona, por ejemplo, tiene una identidad de género como mujer y resulta que fenotípicamente es hombre. En el mundo están casi que desde el punto de vista jurídico obligando a las naciones, a los gobiernos del mundo para que financien el cambio de sexo en esa persona. Entonces en esa transexualidad le hacen una serie de exámenes y una serie de acompañamiento desde el punto de vista psicológico, es decir, lo orientan y llegan a la conclusión de que ella, su identidad de género, esa persona, identidad de género es mujer, aunque su identidad sexual sea hombre, y entonces lo someten a una intervención quirúrgica y le ponen su identidad ahora para que compagine su identidad fenotípica, su identidad sexual femenina con su identidad de género femenino. Y resulta que pasado unos años entra en conciencia, porque es su identidad, ser consciente de, se da cuenta que realmente su identidad no es femenino, sino masculino. Pero ya no se puede hacer nada porque a usted le quitaron sus genitales y lo transformaron de genitales masculinos a genitales femeninos. Y entonces allí donde la palabra de Dios y en donde hablamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del contexto del cristianismo. El mundo habla de la religiosidad. Lo que pasa es que los cristianos son muy religiosos y tienen esos valores arcaicos, porque ahora el valor es el valor contemporáneo, lo moderno, es que usted tiene que respetar mi identidad de género. Lo que está diciéndole el diablo a la iglesia es que el diablo quiere intentar hacer dentro de la iglesia, es decir, dentro de la sociabilización de lo que es la función de la iglesia, esa mercocha que a la final usted tiene que amoldarse a lo que el sistema del mundo y la cultura del mundo dice que debe ser en relación a su papel, a nuestro papel como iglesia en la sociedad. Entonces, ¿en dónde queda la iglesia en este tiempo? ¿Dónde queda la influencia y el impacto de la verdad de lo que está escrito allí en la Biblia? Es posible que hay gente que ha llegado a la aberración de decir, por ejemplo, que María Magdalena no era mujer, sino que era un hombre. Es decir, es una cosa que uno dice, ¿de dónde está? ¿Hasta dónde ha llegado la aberrancia? Si es verdad, en aquel tiempo había muchos problemas desde el punto de vista de la sexualidad, eso no es nada nuevo. Desde Sodoma y Gomorra, eso, ustedes saben que eso ha sido así. Y el imperio romano en tiempo del Señor Jesucristo era uno de los imperios más corruptos, era uno de los imperios desde el punto de vista social más depravado que había. Depravado. Depravado. Entonces, ¿hasta dónde? A lo mejor en aquel tiempo no había la tecnología para cambiar sexo, pero tenían problemas de identidad de género. Es muy probable que haya sido así.
solo que ahora lo hemos modernizado. Pero la verdad es que nuestra identidad en Cristo Jesús es lo que va a determinar que la sociedad en la cual nosotros vivimos, nosotros impactemos a esa sociedad. Porque los individuos, la identidad individual, cuando está bien establecida y de acuerdo a lo que enseñan hasta los mismos sociólogos, cuando la identidad de un individuo es tan sana, produce un impacto en los que están a su alrededor y eso va a producir que esa sociedad se comporte en la manera en que esos individuos tienen identidad en una determinada corriente filosófica o religiosa. Así que para nosotros hoy es sumamente importante, es sumamente delicado este tema y que no debemos de dejarlo pasar por alto. Hay gente que a lo mejor dirá, bueno, pero usted se está metiendo conmigo. No, yo respeto su identidad de género, yo la respeto. Pero entonces yo tengo el derecho de que usted respete mi identidad religiosa y mi identidad como persona, aunque discrepamos en cuanto a la percepción de lo que usted dice que está bien y de lo que la Biblia dice que está bien. Lea Romanos capítulo 1. En Romanos está, es decir, Pablo tuvo que enfrentarse a una sociedad que ya venía sucia, corrupta, inmunda, una sociedad en donde lo que prevalecía era la perversión sexual. Lea las cartas de Colosenses, por ejemplo, lea las cartas de Éfeso. Esa fulana diosa, Diana de los Efesios, y juntamente con la diosa Venus, esa mercocha que tenían allí producía que dentro de esa sociedad en tiempo de Pablo viviera esta depravación que nosotros tenemos hoy. Desde nuestra perspectiva, la identidad de la iglesia se ha mantenido firme y hemos tenido que luchar contra una sociedad depravada y corrupta que ha tratado de darle legalidad y no ha tratado, lo ha hecho. Se le ha dado legalidad a lo ilegal, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social, desde el punto de vista conductual, hasta sociológico, si lo vamos a ver así. Entonces, la iglesia hoy tenemos como iglesia, como persona, tenemos un gran reto. ¿Cuál es la identidad que estamos proyectando hacia el mundo? La identidad tiene y debe de ser la identidad en Cristo, la identidad de un reino que tiene un gobierno, una identidad con cultura de reino, una identidad que tiene una cultura distinta a la del mundo, una identidad bajo las premisas de la honestidad, una identidad con valores establecidos en la palabra de Dios, una identidad que va contraria a esta corriente que nos están metiendo a nivel mundial, en donde en nombre de Alá y en nombre de Dios matan gente, en donde están haciendo cosas locas con esto de la pandemia, por ejemplo. Hay tantas conjeturas de que el virus lo inventaron adrede, etcétera, etcétera. Es decir, hasta dónde ha llegado la maldad al punto tal de tratar de ver cómo mezcla todas estas cosas. Ustedes ven los problemas que hay desde el punto de vista social, entonces que si los negros, que si los blancos, que si eres nazi. Y mire cómo hay ahora, entonces a lo mejor lo disfrazamos mejor y entonces hablamos de que bueno, hay xenofobia. Hay xenofobia contra los venezolanos, xenofobia contra los colombianos, xenofobia contra los hondureños, xenofobia contra los mexicanos. Pero es una manera bien elegante de disfrazar el paquete y el rollo donde realmente estamos metidos. Porque en la iglesia de Cristo Jesús, la identidad viene determinada porque hay unos ADN de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. El Espíritu del Dios viviente ha producido en nosotros una nueva criatura. Por eso el tema de Jesús con Nicodemo, hermano. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios y punto. Y punto. Y las personas que tienen problemas de identidad de género, problemas de identidad de sexo, problemas de identidad como persona, problemas de identidad cultural, tienen que venir a la iglesia que tiene identidad de reino, identidad en Cristo, y enseñarles a ellos cuál es la verdadera identidad. Y centrarnos
no en lo étnico ni en el género, no centrarnos en esas cosas, a lo mejor en esos detalles desde el punto de vista religioso, centrarnos en la palabra de Dios que transforma y cambia a la gente. Tenemos que enfrentarlo, querramos o no, tenemos que enfrentarlo. En algún momento hay que hacerlo. Y nosotros estamos obligados por Dios. Tenemos la responsabilidad, eso está en Mateo, en el capítulo 28, es decir, la gran comisión de llevar este evangelio a todos los confines de la tierra. Epa, les voy a preguntar algo que es inevitable. Vamos a llevar un evangelio a los confines de la tierra. Y vamos a llevar a ese mensaje de las buenas nuevas a los confines de la tierra. Quienes van a llevar ese mensaje, ¿qué identidad tienen? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo usted se percibe a sí mismo? ¿Cuáles son esa serie de conjuntos de elementos, de cosas psíquicas, mentales, conductuales, espirituales, que lo definen a usted como un verdadero hijo de Dios? ¿Cuál es su genética? Miren nada más, véalo por allí en el mundo natural. En el mundo natural, cuando hay un reino, los descendientes del rey, que son los hijos del rey, los príncipes del rey, llevan la genética del rey porque son hijos del rey. Hermano, por favor despierte, entienda. La gran comisión, llevar este evangelio a los confines de la tierra, sí. Ahí una de las cosas que dice ese mensaje es que enseñándoles que esto es evangelio. Pero ¿qué evangelio le vas a enseñar si usted no tiene identidad de lo que usted realmente es? Y para bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde hay una mercocha en cuanto a su identidad y usted tiene un problema, bueno, no sé, soy en Cristo, mi género es masculino, pero bueno, mi género sexual es femenino, pero yo creo en Cristo Jesús y yo voy a ser cambiado y yo voy para el cielo. Y la santidad, bien, gracias por la santidad. ¿Ya? Imagínense esta premisa de la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿desde qué perspectiva estará viendo el ser humano que tiene ese rollo, esa mercocha con su identidad, de que le importa poco lo que Dios coloca como puntos de partida para establecer santidad, fidelidad, honestidad, transparencia, para ser íntegros en el Señor? ¿Cómo será eso? Y entonces, claro, hay mucho de qué hablar con este tema, hay muchas cosas que desglosar, pero que al menos le dejo allí la inquietud. ¿Cuál es su identidad? ¿Dónde está usted ubicado en este momento? ¿Y qué es lo que estamos haciendo como iglesia o como persona para tener claros mis principios y mis valores? Y yo decir, yo tengo una identidad en Cristo Jesús, que es que tenemos la garantía del Espíritu Santo. Imagínese usted un Espíritu Santo poniendo un sello de garantía a una persona que tiene en su cabeza una cosa, en su cuerpo físico otra, y en su espíritu otra. Es una cosa loca, loca. ¿Cómo haremos con eso? El Espíritu Santo, ¿cómo hará para ponerle el sello a alguien para decir, bueno, este es salvo? Porque hay personas que inclusive usted está violando sus derechos cuando, si por ejemplo, esa persona se siente Juana y usted le llama Juan. Y te puede demandar y vas preso. En Venezuela todavía no hemos llegado allá, pero hay lugares en el mundo donde ocurre y donde está pasando. El papel, el rol de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? La única manera de enfrentarlo es teniendo el conocimiento claro de lo que es realmente evangelio, el conocimiento claro de qué es lo que plantea el mundo, atrincherado en los derechos humanos, atrincherado en la Organización Mundial de la Salud,
atrincherados allí en la ilegalidad de lo legal, y entonces tratan de poner ilegal lo legal de Dios. Dios es ilegal y la palabra de Dios es obsoleta. Por ahí andan diciendo de que la Biblia está obsoleta. Hay que buscarse un libro que se parezca a ella, pero que esté ajustada a la modernidad, ajustada a la sociedad moderna o ajustada a los próximos 30 o 50 años hacia adelante, no sé cuánto tiempo, pero que la iglesia está totalmente obsoleta. O sea que de repente Génesis le queda obsoleto, de pronto a lo mejor le queda obsoleto en la parte de Romanos capítulo 1 queda obsoleto, Romanos capítulo 5 queda obsoleto, eh, la, la, mm, las palabras de Pablo en Corintios en relación al hombre, a la mujer y al matrimonio también quedan obsoletos, porque hay que buscarle la legalidad a la ilegalidad del sistema para que entonces podamos vivir tranquila y reposadamente sin temor del mal. ¿Qué es eso? Oh, escuche, tenemos una altísima responsabilidad y tenemos un altísimo nivel de compromiso con la sociedad, con Dios primeramente, con la sociedad, con nuestra descendencia, con nuestros hijos. Imagínense desde niño, es varoncito, pero no, déjalo que escoja su identidad. Entonces no, el varoncito se ve como una niña, entonces déjalo que escoja su identidad. Wow, ahí les dejo eso. Le doy las gracias a Dios por estar allí con nosotros. Nos veremos el próximo domingo y les recuerdo que nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en YouTube, nos puede seguir los días jueves, también estamos saliendo a través de Facebook. Escuchen nuestro programa, conversamos mañana en la mañana y nos veremos entonces la próxima semana. Le doy las mil gracias a todos los que se han conectado y por los comentarios pues que posteriormente nosotros recibimos porque lo ven en diferido por los problemas que hay a nivel nacional e internacional con el internet. Así que bueno, le damos gracias a Dios por eso, por este tiempo, le damos gracias a Dios porque usted está allí, porque usted nos está viendo y porque la palabra del Señor ha llegado hasta usted. Escuche, escuche, amamos al pecador. Amamos al pecador. Ojo con eso. O los que tienen problemas con identidad de género. No odiamos a ninguno de ellos. El problema no es con la persona, el problema es con lo que está dentro de la persona. Jesús les ama, Jesús ama a sus hijos, Jesús ama al hombre, mas no ama al pecado, Él ama al pecador. La iglesia de Cristo ama al pecador, pero no amamos el pecado. Eso debe quedar muy claro. Bendiciones para todos y nos vemos entonces el próximo jueves y posteriormente el próximo domingo. Gracias por estar allí con nosotros, gracias por estar en sintonía. Somos el Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes.